Buenas tardes, cordial saludo a todos. En este video vamos a hablar lo que son los triggers. Los triggers son lo que llamamos un disparador. Es un proceso que se ejecuta en forma automática cuando se intenta hacer una modificación en una vista o en una tabla, ¿cierto? Se ejecuta en el momento en que se va a agregar, se va a actualizar o se va a eliminar algo en una tabla, ¿cierto? Los triggers pueden ser hacer que el proceso de insertar, de actualizar o de eliminar sea más lento, precisamente porque además de hacer una de estas tres funciones, pues ejecutan otras instrucciones adicionales y esto puede hacer que la inserción masiva de elementos en una tabla sea mucho más lento, la inserción, la actualización o la eliminación. Este proceso se hace en forma automática. Se usa mucho cuando se van a hacer procesos de auditoría, en la cual en el momento en que se va a hacer una inserción, una actualización, un borrado en una tabla, pues se guarda la información de por qué se hizo esa eliminación o ese borrado. Entonces, para hacer cosas relacionadas con auditoría es muy adecuado utilizar los triggers. Como les digo, se ejecuta en forma automática. Es muy diferente a lo que es un procedimiento almacenado. La forma de hacer un trigger es el siguiente. Le colocamos Create Trigger, el nombre del disparador. Bueno, aquí está. Ahorita les digo con un ejemplo exactamente cuál es la palabra reservada que necesitamos acá. Aquí colocamos la palabra on, aquí el nombre de la tabla sobre la que vamos a hacer el trigger y aquí el evento sobre lo que vamos a hacer. O sea, si es cuando vamos a insertar, actualizar o borrar. La palabra as, luego y por luego aquí las sentencias. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Supongamos que tenemos la base de datos préstamo y vamos a crear un trigger cuando se borren los datos de préstamo. Vamos a decirle aquí after delete. Entonces, ¿qué vamos a hacer? After insert. Entonces no es cuando se borre, sino cuando se inserte. Para eso utilizamos la tabla inserte que se genera en tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Create trigger, el nombre del trigger, la tabla sobre la cual vamos a hacer ese trigger va a ser después de que se van a insertar datos en esta tabla de préstamo. Aquí están las palabras reservadas que ustedes ven en azul, as, begin. Aquí está el cuerpo del proceso. En el cuerpo del proceso está todo lo que estoy aquí yo señalando. Estamos declarando una variable, estamos definiendo cuál es el usuario de la tabla insert. Esta es una tabla que se genera en tiempo de ejecución y tiene la misma estructura de la tabla préstamo, ¿cierto? Si nosotros le damos aquí select asterisco from préstamo, vamos a seleccionar esta parte y si vemos qué es lo que esto me puede, qué información nos da, pues aquí nos sale todos los datos del préstamo, ¿cierto? Tenemos el ID préstamo, el ID usuario y la fecha de inicio. Entonces, como tiene ID usuario, que fue una modificación que se hizo, entonces yo aquí también tengo que decirle que me va a traer el código del usuario de la tabla inserte, o sea, el ID usuario de la tabla inserte. Y lo va a meter en auditoría, va a colocar los valores de código de usuario y la fecha actual. Ese código de usuario, ¿cuál va a ser? Este de acá, o sea, el mismo que se va a insertar en la tabla inserte. Como les digo, esta tabla inserte va a tener los mismos valores de la tabla préstamo sobre la cual se está haciendo el trigger. La tabla de auditoría tiene esta estructura, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, Create Table Auditoría, tenemos la auditoría, el código del usuario que se va a insertar y la fecha en que se hizo la inserción. Esto nos sirve precisamente para llevar una auditoría sobre lo que se está haciendo sobre esta tabla de préstamo. Vamos entonces a ejecutarlo, vamos a crear la tabla auditoría, aquí la vamos a crear.
estamos creando sobre la base de datos de préstamo. Entonces, incluso aquí yo puedo decirle use database préstamo go y aquí decir que vamos a crear la tabla de auditoría. Recordemos, bueno, vamos a ejecutar primero este. Bueno, aquí es use préstamo. O sea, aquí ya estamos en préstamo. Aquí vamos a crear esta tabla de auditoría. Y si esta tabla ya existiera, habría que colocarle aquí una instrucción que preguntara si existe, entonces que la borre y que la vuelva a crear, ¿cierto? Como ya hemos visto en otra ocasión. Aquí creamos el trigger. ¿Cómo lo vamos a crear? Sobre la tabla préstamo, definimos cuál es el usuario que se insertó, ¿cierto? Es en el momento en que se va a insertar y luego ese código de usuario que se insertó lo guardamos en la tabla de auditoría. Entonces aquí ejecutamos esto. Aquí nos dice que fue completamente satisfactorio la creación del trigger. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Por aquí, por tablas, vamos a verificar que la tabla de auditoría haya sido creada. Aquí la tenemos creada. Y sobre la tabla préstamo, vamos a verificar que se haya creado este trigger. Entonces miramos aquí, porque los triggers se crean es sobre una tabla. Entonces vamos a mirar si aquí tenemos la tabla, efectivamente aquí está la tabla, el trigger insertar datos. ¿En qué momento entonces se van a ejecutar esas instrucciones? En el momento en que, como dice aquí, después de insertar los datos aquí en préstamo. Cuando se inserte un dato en préstamo, entonces él internamente lo que va a hacer es que lo va a insertar también en la tabla de auditoría. Entonces, este proceso se ejecuta en forma automática cuando insertemos en la tabla préstamo. Vamos primero a verificar en la tabla de auditoría que tenemos. Seller, asterisco, from auditoría. No tenemos nada. Ahora vamos a verificar qué tenemos en la tabla préstamo. Seller, asterisco, from préstamo. Aquí nos aparece qué es lo que tenemos allí. Aquí observamos que tenemos 4 registros, ¿cierto? El usuario 1 con el préstamo, con 3 préstamos y el usuario 2 con 2 préstamos. Entonces vamos aquí a insertar otro usuario, vamos a otro préstamo. Entonces vamos a decirle primero, miremos el usuario que tenemos, para poder saber qué usuario podemos ingresar. Asterisco from usuario, porque nosotros no podemos ingresar cualquier usuario en préstamo. Tiene que ser uno que esté en usuario. Por ejemplo, nosotros podemos ingresar en préstamo el usuario 1, bueno, el 1, el 2, el 3, vamos a ingresar el usuario 3 y vamos a decirle que él va a tener un préstamo. Entonces, ¿dónde lo vamos a insertar? Aquí en préstamo. ¿Cierto? Entonces vamos a decirle, vamos a insertar un registro con un usuario, un registro en préstamo con un usuario existente en la tabla usuario. Entonces vamos a decirle insert préstamo values y vamos a decirle que va a ser el usuario 3 y que la fecha va a ser get date. Él lo que va a hacer internamente es que este mismo usuario 3 lo va a insertar en la tabla de auditoría, ¿cierto? En el momento en que yo inserto este registro en préstamo, él viene aquí a este trigger y ejecuta estas instrucciones que vemos acá. Es decir, obtiene ese código de usuario de la tabla inserted, que es una tabla que se ejecuta en tiempo de ejecución, y que contiene, contiene el código del usuario que se está insertando, ¿cierto? Y lo guarda en la tabla de auditoría. Entonces vamos a ejecutarlo.
Bueno, nos está diciendo que hay un problema con esto y es porque yo no le coloqué los paréntesis. Vamos a volverlo a ejecutar. Ejecutemos esta inserción. Recordemos que en auditoría no teníamos nada y después de ejecutar eso ya auditoría va a tener un valor, va a tener un registro. ¿Con qué? Con este código de usuario que vamos a insertar en préstamo. Entonces, vamos a verificar, lo hizo bien. Vamos a mirar qué datos tiene entonces el préstamo. Recuerden que solamente tenía dos usuarios, el usuario 1 y el usuario 2, y ahora con esta inserción va a tener también el usuario 3 con el préstamo 5, ¿cierto? Entonces, internamente, ¿qué hizo el procedimiento? En el momento en que yo inserté este registro, él me insertó también en la tabla de auditoría el, el usuario número 3. Entonces, vamos a verificar. Efectivamente, aquí me aparece que en la tabla de auditoría está el usuario 3 con la fecha de hoy. Entonces, mire que este fue un proceso que fue automático. Simplemente se ejecutó cuando se insertaron tablas en la tabla préstamo. Él internamente lo que hizo es también insertó en la tabla de auditoría. Como les digo, esto es muy útil precisamente para procesos de auditoría, para saber quién fue el que insertó datos en tal tabla. Bueno, espero que esto haya sido útil para ustedes. Muchísimas gracias.